noches tengan todas y todos. Bueno, muy buenas tardes, noches. Son las 6:14 de la tarde. Todavía no oscurece, pero ya casi, pues. Me disculpan allí. Muy buenas tardes tengan todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Filtro, por acá, por Venezuela News Radio, VN Radio 104.9 FM, la verdad de Venezuela. Pero si no estás en Caracas y de repente escuchas esta voz por tu radio, si no estás en Caracas y de repente te llega esta sintonía, te llega esta información, es porque nos estás escuchando a través de 101.7 FM en Táchira y en el sur del lago, en Aragua y en toda la autopista regional del centro, 102.5 FM. Bueno, si vas por allí, por favor, baja la velocidad de una velocidad módica, porque la autopista regional del centro, a veces uno se confía y terminan habiendo algunas sorpresas innecesarias. Si estás en Anzoátegui, seguramente nos escuchas a través de 99.3 FM, en Maturín, 88.1 FM, Trujillo Portuguesa, Barinas y Apure, en toda esa hermosa región, 89.1 FM. Y si estás de vacaciones en Nueva Esparta, o si estás en Nueva Esparta o en la isla de Margarita, dicen que la gente que vive en Margarita siempre está de vacaciones. El que está allí nos escucha o nos puede escuchar a través de 106.5 FM, que son todas las emisoras que comprenden este circuito de VN Radio, Venezuela News Radio, 104.9 FM, la voz, la verdad de Venezuela. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Filtro. El día de hoy, bueno, vamos a estar conversando con el hermano compañero Juan Carlos Tanus, que es el presidente de la Asociación de Colombianos en Venezuela. Bienvenido, Juan Carlos, a Sin Filtro. ¿Primera vez que vienes a Venezuela News? Sí, gracias, muchísimas gracias por la invitación. Ricardo, complacido de estar con usted. Permíteme rápidamente hacer un pequeño resumen. Y es que el día de hoy, Juan Carlos, Venezuela hizo el anuncio a través de su ente autorizado para realizar comicios electorales, hizo su anuncio de las próximas elecciones en Venezuela, y se denominan elecciones integrales. Se realizarán el próximo 27 de abril del presente año, y la noticia reza lo siguiente: el anuncio se da en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que regula los periodos de mandato de todos los cargos públicos que se van a postular. En este caso, el Consejo Nacional Electoral, que preside Elvis Amoroso, anunció que el próximo 27 de abril se realizarán elecciones integrales para escoger a los diputados de la Asamblea Nacional, diputadas y diputados de la Asamblea Nacional, pero también a los gobernadores y gobernadoras de los diferentes estados, incluido la Guayana Esequiba, y también se realizará la elección de los representantes o los legisladores, o como le dicen, diputados regionales de los diferentes consejos legislativos. Esto es una información súper importante para nuestro país, quien ya se incumbe en realizar las primeras 3 elecciones de las 10 elecciones a realizar en el año 2025. En este sentido, el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció, bueno, que están listos desde la tolda roja, desde la tolda del PSUV, desde la casa de Chávez, desde mi partido, además, debo decirlo, porque yo soy diputado por el PSUV. Estamos listos para realizar nuestras postulaciones, y para ello realizaremos, así lo informó el vicepresidente del partido, Diosdado Cabello, realizaremos una convocatoria, una sesión especial del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela el próximo 4 de febrero para definir quiénes serán nuestras candidatas y nuestros candidatos. Y a propósito de aquellos sectores que ya han dicho que no van a participar, no importa, no hacen falta, no participen, nosotros sí vamos a asistir, y si nos ponen la papita por el medio, nos ganamos todos los escaños del Parlamento nuevamente, nos ganamos las 24 gobernaciones y nos ganamos además todos los representantes de los consejos legislativos. Respondió Diosdado Cabello a ese sector de la extrema derecha que está encabezado, bueno, por la señora María Corina Machado, por el señor Edmundo González, por el señor Leopoldo López, en sus diferentes matices. Enfatizó que el pueblo de Venezuela ya conoce los planes de la derecha fascista que opera en la nación, y agregó que siempre las estrategias de ellos quedan como algo intrascendente, es decir, que no va más allá. Siempre va a apostar por la violencia, y se han convertido en su propio elemento de destrucción. Ahora sí, para entrar en materia, quiero hablar muchísimo, quiero dedicarle el programa, Venezuela está sumamente tranquila, quiero dedicarle el programa a un elemento que se ha convertido en el epicentro de la política internacional para toda la región, y para ello está Juan Carlos Tanus hoy acá. Quiero hablar de Colombia, Juan Carlos. El día de ayer, entre el día de ayer y el día de hoy, se ha dado digamos, un cruce de informaciones a través de las vocerías internacionales. Inició con el envío del señor Donald Trump de migrantes a diferentes naciones, entre ellas Brasil. En Brasil recibieron al avión. Colombia decidió no recibir las 2 aeronaves militares
desde donde enviaban digamos, las personas que fueron deportadas de Estados Unidos por diferentes razones, o por las razones que se reserve la justicia norteamericana o el Departamento de Estado como tal. Pero Petro no quiso recibir estos dos aviones. Seguidamente se da un conjunto de sanciones contra Colombia. Tengo entendido que van entre el 25 y el 50% de aranceles para los productos de producción colombiana que son exportados o que son importados por Estados Unidos. Y hubo una respuesta de Gustavo Petro. Danos un pequeño balance de esta crónica. ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Por qué se origina este cruce entre Gustavo Petro y el señor Donald Trump? Bueno, lo primero, Ricardo, es que hay que interpretar qué es lo que está pasando en los Estados Unidos y qué está ocurriendo en Colombia. Los Estados Unidos tienen una situación caótica en su interior. Los deportados no provienen de despachados del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Los deportados son que llegaron al territorio en situación de irregularidad migratoria, y es el ICE, es decir, Migración de los Estados Unidos, quien produce la normativa administrativa para su deportación del país. Ahora, la forma en la que los Estados Unidos o la que el presidente Trump los enviaba para acá, esposados en las manos, amarrados a cadenas en los pies, es lo que, digamos, suscita la controversia, ¿no? Sin duda, el presidente Petro, que me alegró mucho su reacción, porque estábamos, digamos, preocupados por algunas cosas que ocurren en el país, y esa reacción nos alegró muchísimo, además que se enfrenta, y yo sentí como el espaldarazo de la América Latina, el espaldarazo de la migración colombiana en los Estados Unidos y de los cientos de migrantes colombianos que están hoy en la frontera esperando para entrar a los Estados Unidos, fue estupendo, digamos, una gran cadena de afectos que se produce cuando el presidente trina de esta forma. Eso entraba a producir un efecto de orden negativo que hoy no está todo recogido, ¿no? O sea, hoy todo no está recogido frente a las decisiones que se han tomado la noche anterior. Ejemplo, el tema de los aranceles. Si bien se reduce, no se implementa hasta el 50%. El tema de las visas, todavía eso no está claro, sin duda alguna. Ahora, no se ha aclarado cómo va a ser No, digamos, es que el tema de visas... El procedimiento migratorio, pues. Sí, bueno, el tema migratorio sí está resuelto. De hecho, a las 2:30 de la tarde del día de hoy, salió con destino a California, al estado de California, a Los Ángeles, un avión de Colombia, para recoger los primeros 110 migrados de origen colombianos que están a disposición de migración de los Estados Unidos, del ICE, y ser llevados a territorio colombiano. Esto un poco para entender, en algún momento el presidente Gustavo Petro en los Estados Unidos, en una visita oficial a los Estados Unidos, le decía al gobierno: hay que regularizar la población colombiana que está aquí, y luego le escuchamos el discurso diciendo: vamos a dejarlo solo, vamos a devolvernos a los países, a ver quién va a producir, quién va a trabajar, vamos a ver quién va a vender la mano de obra a los costos, porque si bien se paga mejor la mano de obra que en Colombia, para el caso de los colombianos, sin duda alguna hace falta la mano de obra de los mexicanos para las temporadas de recolección de frutas, que digamos, no existe, y no hay otra comunidad que haya logrado superar a la comunidad mexicana, o en el caso de los mexicanos para Canadá también muy parecido. Sin embargo, digamos, el peso que tiene la decisión de una ruptura de las relaciones con la parálisis comercial es de tal magnitud. Ejemplo, quienes salieron a pedirle al presidente Petro que pensara lo que escribía y que mejorara las relaciones, la Federación Nacional de Cafeteros. Claro. Y eso tiene un elemento de orden económico. El Producto Interno Bruto de los Estados Unidos recibe el 1.3% proveniente del 39% del café colombiano que se vende en el mercado de los Estados Unidos. Eso es una cifra interesante para analizar. 39% del café colombiano se vende en el mercado de los Estados Unidos. Por ello, el 1.3% del PIB de los Estados Unidos proviene de ese café, de la venta de café. Es decir, la estructura económica del país, de Colombia, está enraizada con algunas iniciativas económicas de los Estados Unidos en el tema de café. El segundo, el tema de las flores. Ese grupo, que además es que todos los días salen aviones cargados de flores para los Estados Unidos, para Miami, para Nueva York, para Washington. Ese grupo económico de inmediato dijo: ¿qué pasó aquí? Ojo, hay que rectificar.
Sin embargo, la prensa colombiana ha dicho que en la reunión donde terminaron de armonizar las relaciones con los Estados Unidos no estuvo Petro presente en la noche del día de ayer, ¿no? Eso lo ha dicho la prensa. Y creemos además que es una forma de decirle a Donald Trump: hey, loco, tú deja la cosa con nosotros porque estamos dispuestos a jugarla toda y no tenemos nada que perder. Eso es un elemento importante. Así como situamos en la comunidad migrada de origen colombiano que dijo: oiga, esto es un abrazo para una cadena de afecto frente a la decisión que se ha tomado de Colombia, porque es defender a la migración de lo que ocurre en los Estados Unidos. Y es defender, lógicamente, el derecho soberano que tiene, primero, el tema de migrar. Migrar es un derecho, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fíjate, Juan Carlos, hay un elemento en el que yo quiero ser bastante insistente, y es el hecho de definir o resaltar, porque lo que uno ve en los medios de comunicación y lo que ven que antes se le denominaba influencers, después fueron generadores de contenido, pero que ahora se han posicionado como unos elementos importantes para la opinión pública de las redes sociales. Entiendes, este tipo de comunicadores que no son periodistas tampoco, que tampoco son una fuente certificada de información y que de hecho mienten constantemente, como el señor Menoni, por ejemplo, en redes sociales. Resulta que muchos de ellos están diciendo que Trump está corriendo solamente a las personas que están involucradas en el tema de delitos, que están, bien me acabas de aclarar, pero se desmitifica esto, ¿no? De que los migrantes que han llegado a Estados Unidos han llegado para delinquir, y que en estos momentos no es que Colombia no quiere recibir a migrantes que se portaron mal en Estados Unidos, sino que son simplemente personas que llegaron y que no tienen una situación migratoria regular. E incluso, de acuerdo al derecho internacional, los Estados Unidos tienen compromisos de notificar a los servicios consulares. Eso no se había hecho, y el avión que venía o los aviones que salieron para Colombia no habían cumplido con esas normativas. Es decir, el embajador nunca supo a quiénes se enviaba para Colombia y por qué. Porque el gobierno de los Estados Unidos no le presentó justamente el listado con cada uno de los casos. En castellano, este procedimiento fue irregular. Yo monto unas personas en un avión, yo las mando para tu nación, invado el espacio aéreo de tu país y en el camino te digo: mira, recibe esta gente que va en camino. Es típico de un delincuente que gobierna un imperio. Es típico de un delincuente que gobierna un imperio, y en ese sentido, si el procedimiento era de orden administrativo, era mucho más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque era simplemente notificar al gobierno colombiano que se deportaban 110 en X o Y circunstancias. Ahora, si hubiesen delito o se estaba cursando una pena en los Estados Unidos y ya se había establecido el mecanismo para su deportación por culminación de pena, o en efecto porque hubo un acuerdo, eso regularmente se puede producir los finales de año en los Estados Unidos con la amnistía que firma el presidente, habría ninguna dificultad para recibirlos. Así de claro. Ahora, sin duda alguna, algunos sectores de la derecha colombiana han jugado en qué señalar que la mayoría de los colombianos que vienen deportados vienen con delitos. Un delito menor es justamente infringir el derecho migratorio estadounidense. Claro. Y se contempla sin duda alguna como un delito menor, pero es un delito, ¿no? Ahora, en algunos países eso no ocurre. Sin embargo, los intereses de la gran prensa colombiana estuvieron asociados en respaldar. Si usted revisa la prensa de esta mañana, fueron muy tibios, ¿no? Felicitando la superación, e incluso un senador cuyo nombre no me quiero acordar, lo quiero anunciar, decía que él veía la acción mala desde el presidente Petro, pero en ningún caso veía la reacción del gobierno de Trump frente al tema de los colombianos, y termina señalando que, bueno, él no tenía dificultad porque tenía su visa y su equipo de trabajo también tenía visa, y aunque la tiene vigente, no tiene pensado viajar por ahora. Esa es la respuesta de un senador que además juega a tener los intereses en la economía o en algunos productos que se mueven entre Colombia y Venezuela. Es la realidad. Ahora, mucho más de eso, creo que despierta, o sea, hay un campanazo de alerta de que en cualquier momento se puede sofocar las relaciones entre los Estados Unidos y el presidente Petro, porque quedan escasos 16 meses para entregar la Casa de Nariño. Claro. Y eso puede ocurrir. Uno no sabe en qué momento, digamos, se recupera la dignidad, porque hoy la dignidad está ofendida frente a la política que ha llevado el presidente Gustavo Petro con los Estados Unidos. Sin duda alguna. Yo pensaría que de inmediato iba a decir: aunque no tengo el Congreso a disposición, convoco para que el pueblo colombiano defina si
no solo se van los 15.000 estadounidenses que están sin visa en el territorio colombiano, claro, sino el tema de bases. De las bases militares. ¿Y cómo hacemos para que el aparato militar no accione en las 4 brigadas que están frente a la frontera con Venezuela o el resto de las brigadas que son utilizadas por los Estados Unidos en operaciones, entre comillas, contra el narcotráfico? Bueno, nos metemos de fondo con eso. El presidente Gustavo Petro presentó un escrito al señor Donald Trump, expresó, publicó una serie de escritos en respuesta a Donald Trump, donde, bueno, enarbolaba el pensamiento bolivariano, donde le denominaba inmigrante a Donald Trump, que de hecho su familia también es inmigrante, donde le decía que aquí había una población mucho antes que todos ellos y de hecho fue destruida por los Estados Unidos, etcétera. ¿Cómo analizan ustedes la respuesta de Gustavo Petro Trump? Mire, yo creo que se juega en la línea de las presiones internas que se tienen en Colombia. El presidente Petro ha intentado, digamos, ser lo más amplio posible para darle cubrimiento, aparte de la política, de los programas ofrecidos en la campaña política pasada. Y eso pasa sin duda por tener que aguantarse, soportar a los estadounidenses y a los militares colombianos, estadounidenses en territorio colombiano. Y yo sí creo que, sin duda alguna, recordar de dónde venimos y recordar además que hay un pueblo aquí que es culto, que lee, que estudia y que además está dispuesto desde lo académico, desde lo cultural, de enfrentar la invasión estadounidense. Creo que ese tópico es sumamente valioso e importante. Digamos, los niveles de resistencia desde un presidente que solo tiene, y esto con mucho respeto lo digo, solo tiene el sillín presidencial, que incluso parte del aparato de Estado es contrario a la ejecución de un plan de desarrollo como el del año pasado, pero además que no se alcanzó ni siquiera a nombrar a todos los funcionarios que la carrera administrativa demanda hoy la gobernanza en territorio colombiano. O sea, con todo y eso está diciéndole el presidente Petro a Trump, ojo, aquí, aunque seamos el tercer país o seamos el tercer mundo, ustedes no pueden tratarnos de esa forma. Sabemos de dónde vienen ustedes, sabemos quiénes estuvieron primero que ustedes y qué han hecho ustedes a lo largo de la historia, y hoy nos toca convivir con eso. Es la realidad de haber ganado de haber ganado una presidencia sin tener mayorías en el Congreso, de haber ganado una presidencia sin contar con un aparato comunicacional. No existe una estructura comunicacional que pueda hoy desvirtuar cualquier cosa que diga la señora de la semana o que diga el señor de la Blue Radio u otros que apuestan justamente a eso. Y que terminan siendo los dueños de la opinión pública, además. Bueno, sí, correcto, y lo controlan todo. Ahora, no la tienen fácil para la coyuntura que viene y creo que en ese sentido han atizado, se asustaron mucho con la propuesta para romper las relaciones, no solo en el tema económico, sino en el político, ¿no? Porque, digamos, nunca esperaron, presionaron tanto y nunca esperaron la respuesta del presidente Gustavo Petro frente a eso. Y eso, sin duda, los pone a repensar el panorama. Si allá hay un loco, aquí hay alguien que es capaz de enfrentar y de abrirle los ojos a los locos, porque parte de los comentarios era cuidado con las visas, cuidado con lo que ya está, mire que parte del equipamiento tecnológico del país depende de los Estados Unidos, mire que hay todas las mañanas salen flores para allá, mire qué rico tomarse un café de Juan Valdés en Miami, no sé, parte de lo que esta mañana la farándula de los medios de comunicación señalaban frente a eso. E incluso pareciera que le bajaron un poco el tema Catatumbo, o sea, el tema Trump le bajó un poco el calor al tema del Catatumbo y en la mañana dejaron tranquilo al Catatumbo. Bueno, ya hay decisiones importantes sobre el Catatumbo, ¿no? Ya vamos con eso, vamos a hacer un breve corte, si tenemos por ahí algún tema musical para que la gente, digamos, se tome un break, tome su agenda, porque lo que viene, vamos a conversar de Catatumbo, vamos a conversar de las acciones que ha tenido Venezuela en torno a ello, pero también cómo se configura esto dentro de la política regional. Esto es Sin Filtro, por acá por BN Radio 104.9 FM, La Verdad de Venezuela. Ya venimos con mucho más de este programa. Está dormido, ¿no? Ah, no, mira, está activo. Seguimos activos acá en Sin Filtro por 104.9 FM BN Radio, La Verdad de Venezuela, y por mi cuenta de TikTok. Los que me están viendo, les mando un saludo gigantesco, los quiero muchísimo. No se escuchaba porque teníamos el audio cortado, porque estábamos contando acá algunas cosas de carácter familiar. Pero estamos conversando con el compañero Juan Carlos Tanus, representante de la Asociación Venezolana, Asociación de Colombianos en Venezuela.
y bueno, que es experto además en el tema migratorio, también trabaja con respecto al tema de los derechos humanos. Y bueno, a propósito de migraciones, en Colombia se ha desarrollado en las últimas semanas combates, se han reavivado, se han reactivado los combates entre los diversos grupos irregulares, entre ellos el ELN. Hemos podido ver en algunos videos que han surgido por allí por las redes, personajes o digamos grupos de la FARC, de los llamados gaitanistas, conocidos como el Clan del Golfo, entre otras facciones. Juan Carlos, desde la realidad colombiana, ¿qué es lo que está ocurriendo en esta frontera? ¿Tiene alguna conexión con respecto a lo que hemos vivido la última semana, que fue el ascenso de Donald Trump al poder? Fíjese, lo primero, el Catatumbo es una región bastante compleja. La subregión del Catatumbo, del departamento de Norte Santander, es compleja. ¿Por qué es compleja? Porque allí hay una diversidad de actores. Ahí, digamos, en los 70 llegó el Ejército de Liberación Nacional, luego un poco más, finalizando los 70, aparece la FARC, luego conocimos la llegada de los paramilitares en una decisión política tomada desde la Casa de Nariño, ya lo confesó Mancuso. Entonces, pero además de eso, eso es lo que se ha vivido. Pero volvamos a la historia, esa que siempre nos la recordaba el compañero Hugo Chávez. Los españoles se llevaron del Catatumbo el oro. Los estadounidenses se están llevando hoy el petróleo, que nos deja el abandono, la ausencia de los últimos 12 presidentes de Colombia en una región de 280.000 habitantes que tiene no solo oro, tiene carbón, pero también tiene petróleo y tiene muchos alimentos. Pero tiene una enorme dificultad. Más de 42.000 hectáreas sembradas de hoja de coca. Una región en donde hay deficiencia para los estudios de pregrado de la población. ¿Por qué tienen que salir a las cabeceras? Claro. Hay que salir de la región, de la subregión del Catatumbo. Pero hay deficiencia en el tema de salud. Sin duda, o sea, hay muchas dificultades. Bueno, pero se le suman otros factores, como la estructura del paramilitarismo ahí, digamos, está en lo que es el Clan del Golfo, que en algunos escenarios geográficos se hace llamar Clan del Golfo, en otros son el ejército gaitanista de Colombia cuando quieren hacer negociaciones o están interesados en negociar. Ellos aparecen ahí, pero también hay unas marcadas presencias de los carteles mexicanos, porque ahí se produce un clorhidrato de cocaína que lo llaman de alta pureza. Claro. Pero también está la presencia del Estado desde el punto de vista militar, el ejército, policía, CTI, las Fuerzas Armadas como tal. El aparato como tal. Eso suma de la línea oficial. En los últimos 15 años han estado 15.500 militares en esa zona, ¿no? Ahora, si es tan rica, ¿por qué es tan pobre? Porque justamente el cobro del impuesto de la guerra, que la hace llamar el ELN y la guerrilla de la FARC, el Frente 33, que es el que está hoy operando en la zona, se produce porque los laboratorios o los cultivos de coca producen finalmente en los laboratorios clorhidrato de cocaína, y eso tiene un impuesto de guerra. Y lo otro es que ahí no hay política de guerra que termine con eso. ¿Por qué? Porque hay una realidad. Es más fácil sembrar hoja de coca, claro, que sembrar papa o maíz. No, la papa es mucho más complicada. Claro. El maíz es más fácil y más rápido. Entonces, frente a eso, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que trabajar, es justamente para ganarle la guerra, la lucha contra el narcotráfico. ¿Para qué? Hombre, para que la cosa se mejore. Pero no se va a mejorar en estos 16 meses que le queda al presidente Gustavo Petro. No se va a mejorar descalificando hoy, como lo hace el presidente Gustavo Petro, al Ejército de Liberación Nacional. Bueno, se están suspendidas oficialmente los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, y uno tendría que ver entonces ya en análisis cada uno de los bloques. Es decir, la acción del ELN frente a la FARC, Frente 33, es una acción de guerra, porque el ELN no alcanza a dimensionar la necesidad que tiene hoy el pueblo de que haya un acuerdo político, a ver si se logra medianamente prolongar el modelo Petro en el 2026. Y por eso, digamos, buscan una negociación, ya los tiempos no dan. Es decir, eso va a terminar frustrado, o se frustraba ahorita o un poco más adelante. Y ya el Frente 33 está mucho más
adelante en un proceso de negociación, y FARC y Frente 33 y ELN comparten escenarios de la geografía. Si el Frente 33 de la FARC llega a una negociación, sin duda alguna el aparato militar va a recoger toda la experiencia, porque terminan transmitiéndola. Así digan que no, lo primero que le hacen es poner los psicólogos militares y van a trabajar justamente los componentes de la geografía, quién es quién, dónde están, cómo se mueve, porque claro, ha ocurrido con todos los procesos de negociación desde 1953, cuando las guerrillas liberales llegaron a un acuerdo con el gobierno de Rojas Pinilla, pasando por el ejercicio del M-19. Así es, incluso con la desmovilización de la FARC en el 2016, construyó el Pentágono una nueva línea para atender los procesos insurreccionales. ¿Por qué? Porque se destaparon, se conocieron, contaron además cómo llegaron a los sectores campesinos, a los sindicatos. Así ocurrió con todos los procesos de negociación. Entonces, la dinámica del ELN frente al Frente 33 está justamente dada en una acción de guerra. Ahora, ahí han ocurrido unas acciones de guerra, unos crímenes de guerra, porque el asesinato de esos 8 firmantes de paz por parte del ELN es una clara demostración de que hay una acción de guerra, un crimen de guerra cometido allí, porque sin duda estos 8 no estaban armados, habían abandonado la guerra y estaban allí como activistas de lo social. Ahora, eso quedará para la historia. Si se abren investigaciones, si incluso los mismos movimientos sociales, organizaciones sociales de la zona quieren trabajar sobre el tema. Allí lo particular es que hay que desarrollar una política para atender esos 280.000 habitantes del sector, y hay que trabajar con mucha fuerza la erradicación de los cultivos de coca. La paz de Colombia pasa por ganarle la guerra al narcotráfico en su interior. ¿Por qué? Porque si usted hoy desmoviliza a los 2.380 hombres que tiene el ELN en el Catatumbo, y a los 300 que tiene el Frente 33, y a los 150 que tiene el del EPL ahí, y desmoviliza todo y no resuelve el tema económico, queda en lo mismo. Claro. La gente termina yéndose para los sembradíos de hoja de coca, y ahí el aparato paramilitar es experto justamente en la construcción de estructuras militares criminales para atender el tema de los sembradíos de hoja de coca. No está fácil el panorama en el Catatumbo. Hoy en reunión, justamente en Tibú, en La Gabarra, las organizaciones sociales avanzaron en la convocatoria para un pacto social por el Catatumbo, que en otrora era el pacto cultural que se iba a lanzar en el Catatumbo, pero bueno, la burocracia y las circunstancias lo fueron demorando, y yo ya escasos ya, porque los tiempos realmente son muy cortos para ejecutar un plan de asistencia en esa comunidad. Sin embargo, bueno, trabajan en temas muy puntuales, y la paz es fundamental en la construcción del día a día en el Catatumbo. ¿Para qué? Hombre, el paramilitarismo pasó por allí, dejó 115 masacres en 5 años de un bloque en esa zona, dejó 12.470 asesinatos, produjo 372 desaparecidos, y eso no quisiéramos que se volviera a repetir la historia, pero eso es lo que ha ocurrido en el Catatumbo. Se demanda más presencia del aparato estatal en función de paz, no de la militarización. La gente necesita, mire, un ejercicio interesante para el análisis, Ricardo, y usuarios y usuarias. En algún momento, cuando Venezuela le dio una arremetida al narcotráfico en la frontera, los carteles mexicanos no pudieron volver a llegar al Catatumbo con el dólar, con el efectivo, porque ahí se mueve efectivo. Y la población quedó sin trabajo en la recolección de coca durante 3 cosechas, y pasaron lógicamente a las fincas que siembran palma africana a trabajar. Es decir, que está demostrado que se puede sustituir la coca por plantaciones de otros cultivos. Lo que hay es que de inmediato tener la seguridad de que hay trabajo claro, para la población. Ese es un elemento importante para tener en cuenta, además porque la situación económica en general la activa sin duda alguna en ese territorio la coca. Ahora, ¿cuántas personas se han perjudicado? ¿Cuántas víctimas del conflicto tenemos desde el 15 para acá? Bueno, ya la Defensoría atinó a decir que iban 56.000, entre desplazados que van 38.000, algunos que están confinados en territorio, y una población que pasó ya a perder la condición de desplazados internos y son solicitantes de protección internacional en territorio venezolano. Cerca de los 2.000 ya puede registrarse, que fue la población que no alcanzó a aplicar en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, es decir, ir a los campamentos de refugiados que había en territorio colombiano, o los campamentos, los refugios
pedir protección, esos no alcanzaron y pasaron a territorio internacional, y eso cobra, digamos, a la luz del derecho internacional humanitario, otra condición. Esa es población que viene afectada por el conflicto, pero que busca protección internacional. Venezuela, afectada además porque le ha tocado asumir los daños colaterales del conflicto, no solo ofreciendo el espacio y el acompañamiento para que haya un diálogo y se termine a buena lid la negociación, sino atender a toda la población que tradicionalmente ha estado en este territorio. Hoy abre 4 puestos de atención a esta población y deja abierta para que, invocando el 69 constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, la ley orgánica de refugiados y refugiadas, asilados y asilados, la población que llega al territorio se pueda acoger justamente a eso. Y ahí está la CONARE, que es la Comisión Nacional para los Refugiados, que es un ente de la Cancillería, que trabaja en función lógicamente de eso. Es decir, esa población está hoy en mejores condiciones porque puede aspirar a un estatus de refugiado en territorio venezolano que la población, ejemplo, que está en Cúcuta. Los que están en el estadio, ahí hay, digamos, las condiciones no son las mejores, viviendo entre 15.000 personas. Eso es complicadísimo. Acá el proceso de organización que ha mostrado la Fuerza de Tarea Simón Bolívar, que además tiene muy buena aceptación, expresado además por quienes están hoy en los refugios, no tiene, digamos, el mismo nivel de atención que tienen las 15.000 personas que están en los estadios, o quienes están en Ocaña, o quienes pasaron ya al departamento del Cesar buscando protección. Sin embargo, el gobierno colombiano, digamos, reconoce que el desbordamiento del conflicto llega a afectar al pueblo venezolano, y el pueblo lo asume como la hermandad que siempre ha tenido. De allí los cruces, digamos, de comunicación entre ambos presidentes en función de que la cosa mejore. Ahora, ¿qué bien? Expectativas. Frente a eso, yo creo que sin duda había que irse preparando, porque el Catatumbo no termina con la implementación del pacto por el Catatumbo, porque la guerra de guerrilla justamente es eso. Terminan luego hacia Magdalena Medio o bajan hacia el sur de Bolívar por la misma cordillera. Recuerde que el Catatumbo está ubicado en la cordillera nororiental colombiana, ¿no? Es un brazo, y ese brazo permite bajar un poco hacia el sur de Bolívar, que tiene límites con Antioquia, y bajar hacia la corriente de Magdalena Medio. Es una vena montañosa, sí, ¿no? Correcto. Y eso hace un poco difícil, digamos, el que este tipo de decisiones de orden político hacia lo militar, pues acaben con el conflicto ahí. No va a ser fácil. Una de las preguntas que se hace la gente, Tanu, es si tiene alguna relación el hecho de que se haya reactivado esta violencia con la presencia de Álvaro Uribe en la zona una semana antes, con además que casualmente, ¿no?, estuvo allí cercano a los días en el que todo el mundo sabía que le tocaba el ascenso a Donald Trump, y ahora es que es raro, o sea, Trump no voltea a atacar al enemigo que frecuentemente visualiza o el que todo el mundo espera, que es Venezuela, Cuba, Nicaragua, sino que voltea y se lanza en contra de Colombia. ¿Habrá algún tipo o sea, esa respuesta a mí de Petro, ahora te consulto yo, ¿no? Desde mi perspectiva, la respuesta de Petro cuando le dice túmbeme, señor presidente, así como estoy preparado, estoy listo, échale pierna, o sea, como uno dice en la calle, pues un plomo catado. Pareciera que hubiese alguna lectura de algún plan detrás de todo esto, ¿no? Así es. El micrófono ya. Lo que nosotros consideramos que primero no hay una relación. La curva de crecimiento del expresidente Uribe está llegando a niveles que él no esperaría, ¿no? El decrecimiento ha sido muy distinto al crecimiento que tuvo en la cosa política. ¿Cómo está eso ahorita? Tiene una presión sobre algunos sectores, sobre todo sectores económicos, pero digamos, la base popular que en algún momento acompañó al expresidente Álvaro Uribe no la tiene hoy. Muestra eso es que la convocatoria tuvieron que hacerla en un centro comercial de Cúcuta, porque ahí agarran al transeúnte, pero claro, no es una convocatoria como la que se podían hacer 10 años atrás. Es decir, que ha perdido fuerza Álvaro Uribe en la región. Totalmente. Entonces, yo primero quiero en el análisis entender que no hay una relación posible entre la acción del Ejército de Liberación Nacional y el acto del expresidente Álvaro Uribe en Cúcuta. No la hay. No la encuentro, pues, digamos, no tiene... Porque además la acción del ELN y del Frente 33 son hechos totalmente distintos a lo que está planteando el expresidente Álvaro Uribe. Y creo que Uribe está en una derrota y juega lógicamente a una apuesta. La que sí se asocia es la llegada de Donald Trump al gobierno
al poder con la propuesta del presidente Álvaro Uribe. Es decir, Uribe la lanza justamente como quien dice, les recuerdo que es posible este escenario y que nosotros estamos aquí en la frontera para asumir eso. El expresidente Uribe todavía tiene una relación estrictamente paramilitar, uno no puede desconocerlo. Todavía dentro de los reservistas del ejército colombiano y de la policía tiene su fuerte, pero no hay base popular, no hay base social. Creo que esa base social terminó justamente derrotada en la contienda política electoral de 2022, con engaño y todo a partir de los medios. Y creería entonces que la acción del expresidente Álvaro Uribe era un globo de ensayo buscando la conexión con Estados Unidos. Ahora, ahí juegan otros actores, como el caso de Pastrana, que también, digamos, suscita y juega todos los días a generar una agresión mediática contra Venezuela. O los mismos expresidentes que juegan a apostarle, a pensar que Petro en algún momento va a hacer cosas distintas que no están ni acordadas ni establecidos como renegociar el modelo económico colombiano. Eso les preocupa a algunos sectores. Pero hoy, digamos, el escenario de la confrontación local en Colombia lo está ganando el presidente Petro. Es decir, allí la oligarquía va a tener que juntarse, va a tener que prepararse muy bien para la contienda del 2026 si quiere medianamente arrebatarle. Y digo esto no porque haya una consolidación única frente al petrismo, no. Digo esto porque del lado del petrismo, en el pacto histórico, también juegan unas figuras importantes como Juan Manuel Santos, que fueron clave en el triunfo electoral de Petro. Claro. Juan Manuel Santos también apuesta a que el bloque del pacto histórico pueda darle continuidad al modelo. Y a lo mejor hay un acuerdo para que sea o Juan Fernando Cristo, el actual ministro de Interior colombiano, que es de Norte Santander, que es, digamos, estaríamos hablando de un posible relevo de Petro en figura de Juan Fernando Cristo. Es que va para allá. Ese podría ser uno. El otro que podría jugar un papel sería Roy Barrera, el actual embajador de Colombia en Londres, porque igual todos ellos pueden seguir siendo funcionarios hasta el 7 de marzo para los que van para el Senado, claro, y hasta mayo para los que van a aspirar a presidencia. La otra figura que intenta, digamos, acercarse a Juan Manuel Santos es el canciller Murillo, el ex canciller Murillo, sí, que se fue, digamos, intentando gritarle un poco a Petro, hablándole fuerte al país y diciendo, bueno, yo eso lo decía, no lo hicieron, cosas de ese estilo, ¿no? Y me voy y pataleando. Ese es sin duda es un candidato a la presidencia de la República para el periodo 2026 y busca a que un sector de los demócratas le dé aval, busca también una mirada complaciente de Juan Manuel Santos, porque ahí la oligarquía y ese sector de Santos también juega a tirar toda la ficha, a ver cuánto puede ir recogiendo, claro, con cuánto voy ganando esta partida. Entonces tiene las candidaturas que juegan al interior del pacto histórico y tienen unas candidaturas que están por fuera del pacto histórico, como en el caso de Claudia López, es alcaldesa de Bogotá. Eso, digamos, juega muchísimo y tiene mucha relevancia. La estructura del uribismo y los sectores de la derecha van a tener que hacer un gran frente para que no haya continuidad del modelo de gobierno de Petro, que pese a que ha tenido dificultades para la gobernanza en el país, ha sido muy efectivo. En un minuto, porque ya nos queda muy poco tiempo para cerrar el programa, ¿quién ganó este round entre Petro y Donald Trump? Le gana Petro, sin duda alguna, ¿no? Le ganó Petro porque primero mostró que hay quien desde el tercer mundo se le levanta a los Estados Unidos y le dice, bueno, no solo túmbeme, sino aquí está y eso no lo vamos a permitir. Eso no había ocurrido en Colombia nunca. Después de General Bolívar no habíamos tenido un presidente distinto al que llegó con Petro. Bueno, muchísimas gracias, hermano Juan Carlos Thanos, por la participación en este Sin Filtro del día de hoy. Bueno, muchísima información que uno no encuentra, no se ubica claramente acá en internet y que evidentemente necesitas de un especialista, de alguien que sea o que se maneje en el terreno para poder entenderlo a profundidad. Cualquier duda, bueno, ya tus redes, Juan Carlos. @Juan Carlos Thanos en Instagram, @Juan Carlos Thanos en TikTok. Bueno, sencillito. Juan Carlos Thanos el nombre, Juan Carlos Thanos las redes sociales. Cualquier pregunta en torno al tema colombiano, incluso entrevistas, excelente invitado, lo puedo decir además porque es amigo de la casa, está a la disposición. Así que bueno, con eso despedimos el Sin Filtro del día de hoy, recordándoles que, bueno, la semana pasada hicimos una entrevista al compañero, hicimos el Sin Filtro podcast con el compañero Julio Chávez. Esta semana, bueno, vamos a tener otro invitado candela para todas y todos ustedes. Seguramente para el día jueves lo vamos a estar
haciendo y va a estar publicado el día jueves en la noche. Así que bueno, con esto me despido. Mi nombre es Ricardo González y como siempre les digo, los quiero mucho. Chao.